Conversar con Silvana Wang, que ella es profesora justamente de la Escuela de Gestión Pública de la UP. Silvana, ¿cómo estás? A los tiempos, bienvenida. A los tiempos. Gracias, Valeria, por la invitación. Un gusto siempre conversar contigo. A ver, en principio, hemos empezado pues con pie izquierdo este año 2023 con estas dos caídas. Que quería saber en principio, Silvana, ¿a qué se debe? ¿Por qué hemos tenido este desempeño o hemos cerrado en rojo? Y más adelante también quisiera entender cuál es el impacto de esta caída en la economía en el peruano de a pie. Pero primero el diagnóstico. A ver, el diagnóstico, bueno, ya se preveía este tema desde finales del año pasado. Así, recordemos que hemos terminado el año con una economía que ha crecido muy poco y al final, bueno, pues con todos los conflictos sociales, toda la conflictividad, entre otros temas, digamos, más coyunturales, ya se preveía que iba a impactar durante este año. Ahora, a este año le estamos sumando todos los fenómenos climatológicos que están afectando básicamente algunas zonas, lo cual se prevé efectivamente pues que no se iba a crecer mucho o en algunos casos iba a haber una recesión, como está sucediendo. Ajá. A ver, ¿le podemos otorgar, digamos, la responsabilidad, Silvana, en esta caída de enero y febrero a factores netamente internos? Es decir, ¿es el propio país quien tiene la culpa de que nos haya ido mal en materia económica? Me refiero a los bloqueos, me refiero incluso también, no sé si febrero ya podemos analizar o incluir el tema de las lluvias. No, justo ahí viene el tema, ¿no? Ahí viene el problema, ahí viene lo preocupante. Nosotros ya venimos de una serie de aspectos ya más que nada estructurales y encima coyunturales adicionalmente desde incluso antes de pandemia. Recordemos que antes de pandemia ya había una desaceleración económica que ha sido de alguna forma golpeada aún más la economía en pandemia. Bueno, en la recuperación vinieron una serie de aspectos a nivel pues político que de alguna forma no han permitido pues que el país pueda encender esos motores. Entonces, ¿qué significa esto? Que ante una situación digamos, débil de crecimiento, débil de inversión, estamos en una situación altamente vulnerable. Vulnerable a que pase cualquier cosa como esta, ¿no es cierto? Y que pueda terminar pues por retroceder la economía, que es lo que está pasando. Entonces, ya nuestra economía está debilitada de muchos factores que han ocurrido hacia atrás, en el corto, mediano y largo plazo, que incluso datan de antes de pandemia y que se han agravado en los últimos meses. Entonces, ese tema es preocupante porque ahí estamos hablando de temas estructurales que están afectando específicamente, bueno, están afectando a todo el Perú, pero que se está concentrando también en algunas zonas, algunos departamentos. ¿No? Y estamos hablando de que algunos departamentos, por ejemplo, algunas regiones ya están cayendo, están a punto de caer en una recesión. Digamos, técnicamente están a punto de caer en una recesión, pero digamos, en la práctica ya estamos hablando de departamentos que están retrocediendo o están produciendo mucho menos que antes, mucho menos que hace 6 meses. No, Ajá. estoy hablando de Puno, estoy hablando de Apurímac, que ya terminaron el año con una caída en la producción y ahora en esos 3 primeros meses también se espera una caída, con lo cual estaremos hablando de que podría técnicamente ya estar hablando de regiones de recesión y eso es Ajá. bastante grave. Ahora, hay algunos economistas que se resisten, digamos, en usar esta palabra. No es recesión, es desaceleración. Un poco nos puedes explicar, Silvana, cuál es la diferencia entre ambos términos y cuál de estos dos términos aplica justamente a la fotografía que acabamos de ver con el tema del PBI en febrero. Claro, a ver, a nivel de país todavía no estamos en recesión. Técnicamente, formalmente recesión es cuando hay un decrecimiento en 2 trimestres consecutivos, ¿no? Es decir, durante 6 meses estás produciendo menos. Ahora, ¿cuál es la implicancia de esto? Producir menos significa, digamos, en términos comerciales, en términos de empresa, significa vender menos, significa tener menores ingresos. ¿Y eso qué lleva? Eso lleva a finalmente pues a reducir la cantidad de empleos y esas personas van a reducir también el nivel de ingresos y se genera todo un círculo vicioso de reducción de ingresos, reducción de consumo, reducción de la demanda y reducción de ingresos. Entonces, Ajá. por eso es importante tener en cuenta la desaceleración económica. Es un tema bastante grave. Cuando hablamos de recesión,
A ver, puede ser que por aspectos coyunturales la economía caiga, pero luego vuelve a crecer, ¿no? Por ejemplo, en un huaico, ¿no? A una huelga, un paro, puede Claro. pasar, pero automáticamente crece. Pero en este caso, cuando ya hablamos de una recesión, estamos hablando de que consecutivamente, durante 2 trimestres, se está creciendo menos. Está produciendo menos, con lo cual ya estamos hablando de temas estructurales. El país como tal todavía no llega a una recesión. No estamos hablando de una recesión a nivel de país, sino a nivel de departamentos ya deberíamos estar pensando o preocuparnos de que algunos departamentos ya están, digamos, en una fase que podría considerarse como una fase recesiva, como Ajá. Puno y Apurímac, que son los que están creciendo negativo desde el último trimestre del 2022. Ahora, Silvana, entonces, ok, no estamos hablando todavía a nivel nacional de una recesión, pero sí de una desaceleración. Así es, una desaceleración económica fuerte. Ajá, ahora, la pregunta, digamos, del millón, Silvana, ahora, ¿cómo es que esta caída consecutiva que hemos visto desde el año pasado, ¿no? De un bajo desempeño en términos de producción a nivel nacional de la economía, afecta al peruano de a pie? ¿Cómo es que esta cifra de una caída de menos 0,63% en febrero le va a afectar de repente al taxista, a la señora del mercado, a la ama de casa, al trabajador, al joven estudiante? ¿Cómo es que esto puede tener, digamos, cierto efecto multiplicador en varios agentes también de la economía? Claro, ahí es importante conocer en dónde está cayendo más, porque de alguna forma, si por ejemplo estamos hablando de sectores clave como manufactura y comercio, que son aquellos sectores que absorben gran cantidad de mano de obra, Ajá, entonces si al afecta a esos sectores, definitivamente pues se va a sentir mucho más rápidamente la caída en el empleo, la caída en los ingresos y lo que va a agravar de alguna forma toda esta cadena, ¿no? Esta vorágine, este efecto multiplicador negativo. Entonces, en este caso, esos sectores, por ejemplo, la manufactura ha decrecido en este primer trimestre, ¿no? sí. Estamos hablando de manufactura, un sector importante. Construcción Comercio ha también. crecido muy bajo. Construcción ha caído fuertemente, como 10%. Sí. Entonces, son sectores que de alguna forma, sectores que deberían de activar la economía, son de esos sectores como o que están paralizados, como es comercio, o que están cayendo, que como es manufactura. Entonces, Ajá. esto sí definitivamente lo vamos a ver en qué. ¿En qué aspecto? Por ejemplo, he visto una encuesta donde hablan que gran parte de la población, o 60%, si no me equivoco, tiene miedo de perder el empleo. ¿Por qué? Porque vemos que la economía está muy vulnerable, vemos que las empresas no están contratando cada vez más personal, al contrario, están optando por incluso reducir esta mano de obra, con lo cual ya se puede percibir que existe un mayor riesgo de poder quedarse sin empleo, un mayor riesgo de poder perder el ingreso. Ajá. Entonces, este es lo que siente el peruano de pie. Ahora, si mezclamos o si vamos un poco más allá, esta reducción de ingresos, esta pérdida de empleo y la reducción de ingresos que lo que conlleva, lleva a que se consuma menos, con los cuales los otros sectores también van a percibir una menor demanda y se va a generar la misma cadena en los otros sectores, ¿no? Por eso es que se habla de este efecto multiplicador que lleva pues a que el crecimiento o la depresión o la caída en algunos sectores pueda llevar pues a que sea multiplicado en los otros, ¿no? De una Exacto. menor medida, pero de todas formas una Ahora, caída. Silvana, ¿ves que de repente en los próximos meses haya cierta recuperación en términos del desempeño económico? Porque recuerdo que en la última conferencia que dio Julio Velarde, el presidente del BCR, señalaba el primer trimestre vamos a crecer 0%. O sea, y no sé si de repente es muy optimista el BCR al señalar esto, porque enero-febrero tenemos una caída de 0,87. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Es posible una recuperación o no? Ahí ese es el tema muy importante, ¿no? El tema importante que digamos, cómo está avanzando la inversión privada, ¿no? Cómo está avanzando el consumo privado. Digamos, la inversión privada es aquella que de alguna forma puedes prever que una mayor inversión privada puede llevar a mayor producción en el futuro, ¿no? El mayor crecimiento de empresas. Pero en este caso tenemos que la inversión se ha contraído muchísimo en los Ujú. últimos meses, ¿no es cierto? Podríamos hablar de los últimos años. Entonces, la pregunta es, ¿por dónde vamos a crecer? Lo que de alguna forma podríamos prever, podríamos
darle una mirada, pues de repente supongo que a través del gasto público puede incentivar de alguna forma la demanda, pero esas medidas son siempre temporales. Siempre tenemos que buscar mirar a qué es lo que está pasando en el sector privado en cuanto a la inversión, en cuanto al consumo, para Ajá, poder saber que efectivamente va a haber un crecimiento que pueda ser sostenido, un crecimiento sólido. Y eso es lo que no vemos todavía con el tema de la inversión. Hay claro, temas sí. de expectativas que todavía hay que Sí, trabajar muchísimo, ajá. dar las señales para que el sector privado pueda de alguna forma decidir por crecer, ¿no? Decidir por Exacto. incrementar sus Y apostar. actividades. Y apostar. Muy bien, Así es. Silvana. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, un gusto tenerte por aquí nuevamente. Silvana Huanqui, profesora de la Escuela de Gestión Pública de la